Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Desde los Libros. Al parecer ya nos estaban viendo hace unos minutitos, pero creo que no teníamos audio. Entonces, nos pidieron de alguna forma reiniciar con la entrevista. Es por eso que nuevamente presento a mi querida amiga Adriana, Adriana Martínez Oropesa. Ella es abogada, licenciada en Derecho y perito en grafoscopía y documentoscopía por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Adri, muchas gracias por estar aquí, por venirnos a platicar sobre este gran tema que es la grafología, grafoscopía y documentoscopía. Hablábamos que el ser humano tiene más de 6000 años, de lo que data del tiempo que los estudios han arrojado que hace 6000 años el hombre ya venía escribiendo, 6000 años antes de Cristo, antes de nuestra época. Entonces estaremos hablando de esos 8000 años que el ser humano inició con la escritura. Hablábamos que 4000 años antes de Cristo también estaba el tema de que se creaba el primer código de escritura, ¿no? Que igualmente era un tema de jeroglíficos que ya después se fue detectando que significaban números, que significaban personas, que significaban nombres. Y bueno, ¿y a qué nos lleva esto? A saber la importancia del tema de la escritura, ¿no? Y esos temas de los que tú nos vienes a platicar, que es la grafología, la grafoscopía, la documentoscopía, nos habla acerca de eso, ¿no? De la escritura enfocada en, uno, conocer a la persona a través de la misma, cómo te sientes, cómo amaneciste, lo que quieres decir, tal vez subconscientemente, aunque estés escribiendo otra cosa. Sí, claro, sería el estado de ánimo de la persona. El estado de ánimo, saber si la letra o la firma de la persona es de quien la suscribe, o puede ser que sea una imitación, que sea puede ser llegar a ser un fraude, ¿no? Sí, y bueno, determinar en un momento que un documento es original y que también no cabe en eso que puede ser un documento apócrifo, ¿no? Como se puede dar y creo que estamos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, creo que vivimos mucho eso, que respecto a todos dicen, no, pues mejor voy a Santo Domingo, ahí me saco mi título, ¿no? Como licenciado, ¿no? Entonces vivimos muy expensas de eso, o sea, de que tú te puedas encontrar con una persona que dice, este es mi IFE, y cuando resulta que no, ni siquiera es el nombre de esa persona y todo eso, ¿no? Sí, sí, se ha dado en muchos casos también, donde también los IFES, los títulos, infinidad de documentos se han falsificado, pero dentro de eso pues estamos nosotros, ¿no? Exacto, sobre todo la relevancia, ¿no? Ya lo platicaremos más adelante, pero por ejemplo tú vienes y dices, yo soy María no sé qué, y aquí está mi IFE, préstame tanto, yo te lo presto, y luego resulta que ni siquiera era tu domicilio, ni siquiera te llamabas así, todo sí, eso, la ¿no? persona no existe, y ahí es donde entramos nosotros, en donde tenemos que verificar realmente si los candados de esa credencial, de ese documento, o en este caso un título o pagaré, es donde entramos y decimos, ¿es o no es el documento oficial? Así es. Adri, me gustaría empezar acerca de lo que es la grafoscopía. ¿Qué es la grafoscopía? La grafoscopía tenemos su definición etimológica, que es grafos, que es escritura, y escopía, que es identificación, observación, examen. Y dentro de esto vemos que la grafoscopía es el estudio a la observación de una firma, que en este caso puede ser como mencionas, que es de una persona, o que está falsificando hacia otra persona, ¿no? Esa en sí es lo que estudia la grafoscopía, la autenticidad de la firma en una persona. Lo importante que se vuelve, ¿no? Porque, digo, el mayor campo de acción es en el tema judicial, 100%. Creo que más en el tema civil, cuando hablamos de contratos, o bueno, también el tema de títulos de crédito, que cuando hablamos de pagarés, que es creo que de lo más común que podemos encontrar. Sí, claro. Lo relevante que se vuelve por el hecho de que tú a lo mejor estás en una situación en la que crees tener confianza con las personas que están a tu alrededor, incluso firmas documentos en blanco o títulos de crédito que aún no han sido llenados completamente, y entonces en un futuro es cuando vienen los problemas y dices, bueno, pues es que pues, a lo mejor sí firmé esa hoja, pero resulta que yo la firmé en blanco, ¿no? Sí, y entonces dices, bueno, la firmaste en blanco, demuéstrame cómo es
que tú la firmaste incluso antes de que se imprimiera algo sobre ella, ¿no? Sí, fíjate que ese es un tema muy interesante el que estás tocando y quiero poner mucho énfasis en ese tema porque sí me han llegado uno que otro asunto en donde me preguntan ahora sí que para el desahogo de esa prueba me ponen como pregunta, quiero que diga el perito si la firma fue antes o después que el documento. Esa es otra técnica que se llama química milimétrica, que es desafortunadamente en esa pericial se tiene que deshacer el documento para saber si la firma fue antes o fue después. Esa no es de grafoscopía. Nosotros lo que podemos hacer es decir, si la firma realmente está hecha por la persona que está diciendo o no está hecha por esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, es que yo lo firmé después. También algo bien importante, cuando tú firmas una hoja en blanco, estás también consintiendo lo que se vaya a suscitar más adelante. Digo, claro, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque estás consciente de que esa hoja está en blanco. No sabes qué es lo que va a llenar el de al lado. No sabes si esa persona lo va a utilizar en tu contra. No sabes si esa persona realmente te dice, ya sea tu abogado, tu abuelito, tu papá, tu mamá, oye, fírmame esto porque me urge. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Eso es una gran recomendación que lo doy. Y menos un título de crédito. Nunca me ha tocado que me digan, es que firmé un cheque en blanco, ¿verdad? Sí, pero no, sería complicado. Pero sí me han llegado que los pagarés, oye, pues es que lo firmé y yo no sabía que me lo iba a llenar casi con 200,000 pesos. Oye, por favor, pues mejor ya regálale tu casa, ¿no? Las escrituras de tu casa, porque digo, es muy riesgoso, o sea, jamás, por favor, hagan eso, es algo muy delicado, muy delicado. Así es. Y bueno, en el supuesto de que no firmemos hojas en blanco y de repente nos llega una notificación de un juzgado diciéndonos que nosotros firmamos en determinada fecha un documento y nosotros sabemos que no lo firmamos y que entonces a lo mejor están falsificando nuestra firma, es ahí cuando entra también el tema de ustedes como peritos en grafoscopía, de poder determinar que esa firma que se está sustentando en ese documento, pues no es de la persona que la está emitiendo. Es correcto. Y eso se logra a través del estudio que hacemos y obviamente tenemos que hacer tenemos que utilizar ciertos instrumentos para determinar si realmente la firma es o no es de la persona, porque pues obviamente el falsificador siempre va a ser una firma igual, pero obviamente las características en donde interviene ya el subconsciente, que es de lo que estábamos platicando hace un momentito, el subconsciente es donde nosotros ya ahora sí que por ley natural, tenemos que, tú no presionas la pluma igual que yo, tú no presionas no agarras la pluma igual que yo, desde cómo agarrar la pluma hasta la presión, hasta en el momento que uno aparta la pluma de la hoja, es ahí en donde el subconsciente es el que está actuando. No está actuando la pluma, está actuando el subconsciente y tu subconsciente no es el mismo que el mío. Vamos, esto quiere decir que si una persona quiere hacer mi firma o quiere hacer tu firma, va a tener rasgos, pero que los vamos a detectar inmediatamente por medio de estos instrumentos que utilizamos y también la técnica que utilizamos para ver si realmente los gramas son o no de la persona que está diciendo, ¿es mi firma o no es mi firma? Lo relevante que se vuelve, porque en el tema eso del subconsciente decimos que cómo nos distinguimos como seres humanos, bueno, uno nuestra identidad, nuestro físico, ¿no? Hablábamos que si hay dos personas que son idénticas, quizás pueden ser muy idénticas en el físico, pero siempre va a haber algo que las distingue, ¿no? Y a lo mejor son gemelos idénticos, pero es cuando termina el carácter los logra diferenciar. Y hablábamos también acerca del tema de la voz, ¿no? Por ejemplo, la voz puede ser una voz muy parecida a otra, pero no va a ser idéntica, no siempre va a tener. Y entonces caemos en el tema de la escritura, que es exactamente lo mismo.
O sea, no va a haber escrituras exactamente igual. Puede haber escrituras similares, muy similares, pero nadie va a tener tu misma escritura que tú. Es como un signo personal que tú tienes, Sí, es que no va a variar. Como una huella digital. Es como una huella digital, exactamente. Es como una huella digital y es aquí donde caemos en eso de decir, bueno, ¿cómo poder determinar si es mi firma o no es mi firma? Pues a través de ciertos rasgos que están implícitos ya en tu firma, que son creados por lo que tú llamas subconsciente, algo que tú al momento que estás firmando no lo captas. Son años que ya llevas, o sea, desde que empezaste a hacer tus rayones en la pared, desde ahí iniciaste, desde dónde iniciar, por ejemplo, un círculo, desde dónde iniciar una línea, un palito, desde un palito, una bolita, la presión que ejerces y todo eso. Desde ese momento son cosas que se van quedando en tu subconsciente, que todo el momento en que llevas y que realizas tu firma, pues es algo que se va a quedar ahí. Y ya al momento que tú la vas reproduciendo, pues no necesitas decir, a ver cómo va, cuánta presión le tengo que ejercer, cómo le tengo que hacer. No, ya el cerebro ya lo ejecuta directamente y el subconsciente, por consiguiente, pues es como darle enter a una computadora. Si tú le das enter, ya no le puedes decir, ay, no, deshazlo, no puedes. Sí, eso es parte de la programación que vas adquiriendo por muchos años, ¿no? Sí, naturalmente, la mente lo hace ya por ejecutar. Por la inercia, ¿no? Exactamente. Bueno, y entonces, ¿dónde se aplica la grafoscopía? La grafoscopía por lo regular se aplica en los juicios judiciales. También se puede aplicar en las instituciones bancarias o en algunas empresas particulares que por lo regular lo hacen para recopilar ciertos documentos oficiales y particulares. Perfecto, muy bien. Ahorita comentabas algo acerca del tema pericial, ¿no? Y cuando hablamos de autoridades judiciales, que es donde reina este tema de la grafoscopía, que hasta el momento en el que tú firmas un pagaré o falsifican tu firma en un pagaré, pues tú te topas con esta disciplina, ¿no? Y te encuentras que existen peritos y técnicos en esa materia. Y entonces, en ese momento tú te das cuenta que lo importante que se vuelve el tema de tus rasgos al momento de plasmar una firma, e incluso si tú te acercas a alguien especialista, como en tu caso, que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Que tu firma es muy sencilla de hacer, muy sencilla aparentemente, pero cabe mucho eso, ¿no? Porque aparentemente sí puede ser muy fácil de hacer, pero como tú dices, ¿no? Hay ciertos rasgos que determinan la personalidad y que van a determinar si es o no de esta persona. Pero también es cierto que, por ejemplo, yo escuchaba que si ponías tu nombre completo era mucho más difícil que te falsificaran tu firma al momento de que tú estés escribiendo tu nombre completo, ¿no? Como ya más grafos dentro de la firma, pues entonces se hace más complicado que alguien lo quiera imitar. Claro, ¿no? Sí, aquí ya estamos hablando de la grafología, que es otra disciplina en donde también se conjuga para la grafoscopía. Esto quiere decir que, pues obviamente ya al poner tu nombre, ya estás plasmando también tu manera de ser en ese momento, de tu carácter, ¿no? Ya no nada más es la firma nada más yo puedo ver si es o no es la firma, pero aquí en la grafología ya estás plasmando ¿qué? Pues tus emociones. Pero es cierto, por ejemplo, y lo platicábamos, muchas veces tú creas tu firma en una determinada época, ¿no? Hablábamos que decías que hay unas personas que desde la secundaria la tienen, que en la prepa la crean, ¿no? Algunos otros que en la universidad, pero la mayoría siempre es entre secundaria o prepa, son las firmas que tú ya inventaste y que vas a estar utilizando el resto de tu vida. Te obligan porque, pues obviamente en el IFE tienes que poner una firma. Bueno, muchas veces muchas personas ponen su nombre, pero desafortunadamente que cuando la cambian, o sea, hago de una manera una firma y luego la cambio y hago de otra manera la firma, pero eso no significa que tus rasgos en esa firma cambien. Siempre van a ser los mismos. Y ahí es donde podemos ver nosotros que realmente esa firma sí es de esa persona. Perfecto. ¿Y cómo lo determinan? ¿A través de qué? De una pericial, ¿no? Hablamos de una pericial, pero ¿qué es un perito? El perito es la persona que tiene los conocimientos, está dotado de todo esto, debe de tener la experiencia, debe de tener los estudios que deben de ser exactamente para determinar si la firma es o no es de esa persona. Y pues obviamente lo tenemos que acreditar. ¿Cómo? Pues con un documento que acredite que somos técnicos en esa materia. Técnicos, más no es una ciencia que es meramente
digamos que es cierta, ¿no? O sea, no como la grafología. La grafología está más inclinada al estudio de la persona, de cómo es. Perfecto. Que eso sí ya sería más una ciencia. ¿Por qué? Porque ahí puede estudiar, por ejemplo, la mente tan criminal de una persona. O sea, de los asesinos seriales, lo que se les estudió fue su escritura. La firma no, pero fue la escritura para saber qué grado de criminal es esa persona. Exacto, sí. Es un tema muy interesante respecto a eso. La gran distinción, habrá que hacer esa gran distinción entre grafología y grafoscopía. La grafología es una ciencia que se encarga del estudio del comportamiento del ser humano a través de la escritura. Es correcto. Y es algo de lo que hablábamos, decíamos, una cosa es lo que escribes, y otra cosa es lo que está reflejado en tu escritura de lo que estás escribiendo, porque tú puedes estar escribiendo soy muy feliz y estar poniendo la forma de escritura que diciendo que tu escritura está relevando que tu subconsciente está diciendo que estás triste en ese momento. Sí, claro, ¿no? Claro. O que te sientes abatido, entonces tú puedes poner en una hoja, en un soporte, tal frase, pero a lo mejor estás sintiendo lo contrario, ¿no? Y es en la escritura donde se revela ese tipo de cosas. La grafología estudia eso, el comportamiento del ser humano a través de su escritura, ¿no? Es correcto. Y la grafoscopía solamente estudia si los rasgos y si los grafos son de la persona en contexto, ¿no? Si son tuyos, si son de tu papá, de tu mamá, claro, de la persona en contexto, si fue esa persona quien plasmó esa escritura o esa firma. Claro, sí, nada más es una técnica que utilizamos para ver si es o no es la firma de esa persona que dice si es mi firma o no es mi firma. Y es ahí donde nosotros entramos. Y hay veces que dicen que no es su firma, pero sí es su firma, ¿verdad? Sí, de verdad, yo a las personas que me piden que sea su perito, yo sí les digo, dime la verdad, eso no es su firma. Porque yo también no puedo emitir un dictamen en donde yo estoy viendo que sí es su firma, cuando no es su firma. O viceversa, ¿no? O sea, me dicen, oye, es que por favor ponle que no es mi firma cuando sí es mi firma. Yo no puedo hacer eso, es falta de ética profesional. No se puede hacer eso porque también tenemos nosotros una sanción. Entonces, si vamos a hacer una pericial, que sea meramente conforme a derecho. No podemos ir en contra de eso, ¿verdad? Exacto, sí, no exacto, porque como tú dices, se llega a dar, ¿no? No, y déjame contarte que también se llega a dar que muchas personas ven que nosotros como peritos dicen, bueno, ellos son los expertos en las firmas, se acercan contigo y te dicen, oye, ¿no me puedes ayudar a hacer una firma? No, bueno. Sí, pero no lo hagan, por favor, eso sí, no es profesional. Bueno. No, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Sí, lo peor es que hay personas que los aceptan, sí, ¿no? Entonces, sí. Ahí es cuando viene el verdadero problema, ¿no? Porque hay personas que dicen, sí, yo te ayudo. Sí. Y entonces es ahí cuando viene el verdadero problema. Claro. Entonces, para cerrar esto, el tema del perito tendríamos que decir que es un auxiliar técnico del juez, ¿no? Sí. Porque tú vas a resolver una controversia con el juez, vas a acercar al juzgado y el juez no es un experto, no es un perito en grafoscopía, no su chamba, vamos, y lo que estudió no es que deba de saber el tema de la grafoscopía y la documentoscopía, no es relevante para él. Para eso necesita auxiliares, que son los peritos, que en este caso como tú que eres perito en grafoscopía y documentoscopía, emites un dictamen, en razón de que sí es la firma de la persona o no es la firma de la persona, y en razón de lo que tú digas, el juez va a poder determinar si eso no es la firma, ¿no? Es correcto. Claro, bueno, normalmente en un juicio una de las partes va a llamar a su perito, la otra parte va a llamar a su perito. Si hay una controversia, pues se va a citar un perito. Tercero en discordia. Bueno, que va a ser... También es muy importante decir que, bueno, como esto es una técnica, obviamente es a mi leal y buen entender, como es a mi perito contrario, ¿no? Y como lo es al perito tercero en discordia. Entonces, por eso muchas veces los dictámenes están en direcciones diferentes, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente, el tercero en discordia es el que estudia los dos dictámenes y es el que dice, bueno, le doy la razón a uno o al segundo. Exacto. En razón de los argumentos de acuerdo a la... Sí, el que tenga mayor peso, el que tenga una técnica
más convencedora o que haya implementado todo lo que interviene, pues es el tercero en discordia va a decir, bueno, pues entonces realmente yo veo que sí hizo bien el estudio, presentó todos los puntos que versa, entonces él es el que tiene la razón. Perfecto. Uh-huh. Y en este caso, ¿qué sería un dictamen? Porque estamos hablando de... Los dictámenes, bueno, son obviamente juicios en donde nosotros emitimos ese punto, es que en donde implementamos esa técnica y decimos, este documento tiene o no tiene la firma. Eso es un dictamen, viene del latín dictamen. Entonces el dictamen, eso es lo que hace, es una opinión que le estoy dando al juez para decirle, bueno, sí, en realidad este es mi opinión, en donde yo veo que sí es la firma. Muy bien. Perfecto. Bueno, eso es en razón del tema de grafoscopía. Uh-huh. Me gustaría pasar al tema de documentoscopía. Uh-huh. Uh-huh. La documentoscopía, ¿qué es la documentoscopía? La documentoscopía es una técnica o documentología en donde nosotros tenemos que ver si realmente el documento es, digamos, original o apócrifo. Esto quiere decir que si el documento sufrió algún tipo de alteración. ¿Cómo? Bueno, pues hay algunos documentos en donde, por ejemplo, las actas de nacimiento tienen marcas de agua, tienen hologramas, y hay muchas veces en donde con luz rasante, luz negra o con algunos instrumentos, pero sobre todo de luz, que podemos ver si realmente tiene todos esos candados esa acta de nacimiento, o en este caso algún documento de, no sé, de algún notario. Ellos manejan hologramas, en donde también esos hologramas en algún momento dado pueden sufrir algún tipo de alteración. Entonces, con la luz negra nosotros podemos ver si ese documento es original o es apócrifo. Exacto. Y por ejemplo, ¿dónde se desarrolla más este ámbito de la documentoscopía? Pues casi, fíjate que curiosamente casi no hay, pero me ha tocado ver en credenciales del IFE. Bueno, lo que antes era el IFE, que ahora ya es el INE. Antes se veía mucho en eso. Hay una situación muy curiosa en donde una conocida de hace muchos años que trabajó en alguna de las instituciones, pasaba por sus manos documentos como las credenciales del IFE. Se dio cuenta que era apócrifa la credencial porque una persona la vio detenidamente y vio que la fotografía no estaba de frente, estaba como a 3/4. Entonces eso no puede hacer el IFE ni el INE, tiene que estar de frente. ¿Por qué? Porque pues puedes ver precisamente bien los rasgos de la persona. Y bueno, tiene algunas líneas que son también candados en donde cambian de color, que también lo tienen los billetes. Entonces esas alteraciones también se pueden hacer, pero por lo regular actas de nacimiento, de matrimonio y todo eso, pues no me ha tocado hasta ahorita. Documentoscopía casi no. Hablamos, por ejemplo, que podemos encontrarlos en pagares, ¿no? Cuando sufren una alteración. Sí, en los pagares, sí, pero... Que de alguna forma es detectable, ¿no? Porque muchas veces, como tú decías, si firmas un pagaré en blanco que nunca fue llenado, pues igual y oh sorpresa, te ponen una cantidad exorbitante, ¿no? O puede ser que tú ya firmaste con una determinada cantidad y por ahí le aumenten un 0, ¿no? O escriban ahí sobre el documento que una nueva cantidad. Y entonces es ahí donde viene el tema de la documentoscopía, ¿no? Determinar que a lo mejor... Sería más inclinado a la grafoscopía, porque vamos a estudiar que los números estén uniformes, o la letra sea uniforme, o que no hayan metido alguna otra cosa. Además, digo, alteraciones sería de un documento, sería una marca de agua. Okay. Esa sería una alteración en un documento. Una alteración en un pagaré sería meramente de grafoscopia, aunque lo podemos ver con microscopios. Esos se detectan con microscopio, no con la luz negra ni con la luz rasante. Y por ejemplo, en materia de instituciones privadas hablamos mucho de escuelas, ¿no? Porque también luego hay ciertas personas o alumnos que pueden llegar a falsificar certificados, que pueden llegar a falsificar títulos, como estábamos diciendo, ¿no? Que voy a Santo Domingo y saco mi título. Entonces,
Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en el tema de las apostillas, legalizaciones y todo eso, cuando tú quieres sacar un documento, es muy importante determinar que, por ejemplo, si es tu título de universidad, bueno, pues ellos tienen que cerciorarse que haya sido emitido por ACEP, ¿no? Claro, por Y si supuesto. tú lo estás presentando a tu autoridad, sabiendo que es un documento apócrifo, pues te va a ser el merecedor de una sanción, ¿no? Así es. Y para poder determinar si es apócrifo o no es apócrifo, pues entonces es cuando entran ustedes con peritos, ¿no? Así es, así entramos nosotros, pero todo esto lo vemos con la luz rasante, como te lo mencionaba, con las luces ultravioleta o también con la luz negra, dependiendo cuál sea el candado que hayan violado. Sí, porque, digo, pueden ser desde certificados, títulos, las cédulas, digo, Sí, era muy sonado, ¿no? Hace sí. mucho, no hace mucho, hace poco tiempo, el tema de la falsificación de cédulas, Ujú. y entonces incluso había hasta abogados que eran coyotes y que de plano habían estudiado y que incluso estaban defendiendo personas en juzgados y nada que ver, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que eso más se da en materia en materia laboral y en materia penal. Porque en los juzgados civiles como que no es muy dado a ver que un abogado que, como dicen los coyotes, o que hayan agarrado una cédula en donde sea apócrifa. Era más como que en penal y en laboral. Ah, perfecto, mira, Ujú. muy bien. Bueno, el siguiente tema, grafología, ¿no? Ya hablamos de lo que es grafoscopía, documentoscopía, que son las áreas en las que tú te especializaste. Ahora grafología, que no es un área que desconozcas, la verdad es que está muy ligada a esas dos materias. Ujú. La grafología, como bien decías, es una pseudociencia o ciencia que estudia el comportamiento de las personas a través de la escritura, Es ¿no? correcto. Eh, ahí está la frase de déjame ver cómo escribes y te diré quién eres, Es ¿no? correcto. Entonces, a través de esto lo importante que se vuelve, ¿no? Porque tú dijeras, bueno, si estudio grafología y después resulta que ya llevo 10 años con esta persona y resulta que ya después de que estudié grafología digo, no, bueno, ¿en qué rollo me metí? Ahora Sí, entiendo. claro. El comportamiento El de mi compor- marido o de Exacto, mi ¿no? esposa. O de la esposa. Lo importante que se vuelve, ¿no? Sí, Sobre todo es una materia que, bueno, igual, vuelvo a sacar lo mismo. Puede ser utilizada en materia civil, muy utilizada en materia penal, en el tema de los dictámenes, como tú decías, asesinos en serie sí, o suicidios, sí, claro. o determinar si realmente fue un suicidio, porque muchas veces encuentras a la persona ahí colgada y al lado una carta y no sabes si la carta es de esa persona y que si Claro. cumple los rasgos grafológicos que se necesitan para saber que esa persona está deprimida en ese momento Sí, para poder cometer suicidio. claro. ¿Por qué? Porque pudo haber sido incluso que lo obligaran a escribir la carta y después lo Sí, mataron. nos vamos a dar cuenta la tensión que tiene si es que lo obligaron a hacer esa carta para decir que se suicidó y que es una carta en donde se despide de los seres queridos, ¿verdad? O que si es una carta realmente en donde esta persona ya sufría un tipo de enfermedad como es puede ser la tristeza, bueno, La esquizofrenia la también. esquizofrenia, bueno, sí ya serían Depresión. otro tipo de enfermedades, sí, pero depresiones ya a niveles, pues Extremos. sí, extremos, o sea, en donde esta persona primero de la tristeza pasó a la depresión, nunca se atendió y pues posteriormente puede pasar a la esquizofrenia. Bueno, y aquí estamos, por ejemplo, a lo mejor exagerando, no exagerando porque Se da. se da, y Mucho. sí, y muy seguido, quizá no en nuestro país como debería de ser, porque ahí está como que más o menos como que pañales todavía, Sí, en claro. otros países sí se estudia mucho esto, Sí, esta parte de la grafología, sobre todo en personas que cometieron tanto asesinatos como suicidio, sí, claro. pero bueno, vayamos a un terreno más blando, el tema de la grafología, estoy viendo que sus campos de aplicación son la psicología, Ujú. la psiquiatría, La psiquiatría. la medicina, ¿no? Ujú. Sí, sí, Porque primero, en este primer campo de acción te das cuenta que tú puedes determinar y a lo mejor en una consulta vas y te das cuenta que la persona al momento de escribir ya vas viendo cómo se siente, ¿no? sí, claro. Y entonces de ahí determinas, porque como hablábamos hace rato, yo puedo poner que soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Ujú. Pero que lo estoy escribiendo con mi puño y letra, y mi puño y letra me está diciendo subconscientemente que me siento triste, agüitado, fatal, en una depresión muy extrema, ¿no? Y entonces, ¿qué ciencia estudia esto? Pues bueno, lo estudia la grafología.
otro de sus campos de acción es la enseñanza, ¿no? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque en determinado momento tomamos a los niños, a los menores de edad o a los chavos que están en secundaria y podemos determinar a través de su escritura cuál es incluso su personalidad, como ya lo dijimos, Sí, claro. pero cuál es la mejor forma de que ellos puedan aprender. Claro, sí, ¿No? sí, sí, no, y también poder ayudar a estos jóvenes que muchas veces ahorita, por ejemplo, vemos, digo, desafortunadamente vemos muchos jovencitos que dónde están sus papás, ¿no? Bueno, Sí. ¿dónde están? Y por medio de la escritura, bien podría aplicarse un método en las instituciones educativas en donde puedan ayudar a estos jóvenes de verdad porque pues están sufriendo mucho, ¿no? En realidad están sufriendo mucho. Aunque no lo quieren exteriorizar de esa manera como lo mencionas, están escribiendo, sí, yo soy feliz, pero en realidad por dentro el niño o el jovencito está pidiendo a gritos, hey, aquí estoy, póngame atención, ¿no? Exactamente. También fíjate que en el campo de la investigación histórica, o sea, ¿cómo puedes determinar la personalidad de personajes históricos que ya pasaron, que han pasado muchas generaciones y poder decir, no sé, Morelos era de ese tipo de personalidad? ¿A través de qué? Pues de De la escritura, ¿no? pues simplemente tenemos ahorita, bueno, yo logré ver una carta de lo que es Jack, bueno, lo que fue Jack el Destripador, en donde pues hay una carta que hace y en donde se ve perfectamente los rasgos de que era un asesino serial. Y en su firma, una firma que es muy, muy dura, muy, muy conflictiva, y tuve la fortuna de ver su escritura. Ah, mira, qué genial, Sí, interesante. sí, sí. También un tema muy importante y creo que conlleva mucho el tema empresarial, la selección de personal, ¿no? Creo que muchas veces se hacen estudios psicométricos, se hacen estudios de confianza, ¿no? A prueba y todo eso, pero no está de más, por ejemplo, eso del tema de la grafología, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es como tú decías, una huella digital de tu subconsciente que es muy difícil fingirte a ti mismo de en determinado momento sentir algo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo, por ejemplo, para conseguir ese empleo a lo mejor necesito ser una persona que que te tengo que caer bien, que tengo que lograr que confíes en mí y a lo mejor todas esas habilidades y cualidades no las tengo. Ajá. Pero sí las ha de tener a lo mejor la otra persona. Exacto. Entonces no las tengo, pero las voy a tratar de fingir para que tú me creas. Y entonces a lo mejor paso los exámenes psicométricos, a lo mejor paso tus exámenes de confianza, pero resulta que si tú tuvieras un examen de grafología, ese sería como un gran tope o barrera sí. para poder determinar que esta persona en determinado momento, pues a lo mejor si detectamos que la letra es muy chiquita, muy pequeña, apachurrada y todo eso, quiere decir que es una persona que la está pasando muy mal en este momento, Sí. que es una persona que no se puede comunicar con las demás personas. Así es. ¿No? Y sí, entonces si la ponen en recursos humanos, pues sí. Entonces ya valió, ¿no? Sí. O si la quieren poner en una área creativa, pues mucho menos. ¿No? Entonces es muy importante poder llegar incluso a que en determinado momento las empresas puedan llegarse de auxiliares, en este caso como tú, que se dedican al tema también de la grafología y poder decir, no, pues es que dentro de mis exámenes pues quisiera saber qué persona me conviene más de acuerdo a su escritura. Sí, de acuerdo a su escritura. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se vuelve muy relevante el hecho eso de que tu subconsciente jamás no te va a mentir, o sea, el subconsciente de una persona jamás te va a mentir, claro. Y entonces es mucho más seguro que tú digas, esta persona por su forma de escribir, obvio, dice que necesita el trabajo, sí, a lo mejor, pero dice que es una persona extrovertida, que se va a comunicar muy bien con las demás personas, claro. Que tiene esa apertura de poder, y que es emprendedor. Que es emprendedor. Y que le va a ayudar a la empresa. Fíjate que hay algunas empresas que sí contratan este tipo de servicios, pero desafortunadamente son las empresas extranjeras las que lo hacen. Las empresas mexicanas como que no les tienen mucha fe. Entonces, digo, desafortunadamente... Quizá por falta de desconocimiento, ¿no? Sí. Yo creo que más eso. Porque estamos muy acostumbrados a... Pues me late que puede ser, ¿no? Sí, o me cayó bien en la entrevista y lo cayó bien en la entrevista y lo contrato. Pues claro, cualquier persona que le dicen, oye, vente, tienes una entrevista de trabajo, pues la persona pues obviamente en ese momento va con todas las ganas del mundo porque dice, ya encontré trabajo. O sea, va con ese pensamiento en realidad, cuando en realidad nada más va a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, pues por eso cuando llega a la entrevista, pues las ven con todos los ánimos y dicen, no, esta persona es la apta. Cuando, como tú dices, a lo mejor emocionalmente o para ese puesto no es el óptimo, ¿no? No digo que no tenga la capacidad, sino que no sea el óptimo para ese puesto.
Exacto, exacto. Otros ámbitos podrían ser el campo de la sexología y la relación de pareja, que también que hay un poquito en eso respecto. Decíamos que como seres humanos vamos cambiando también, ¿no? Y Sí. como vamos evolucionando, también vamos tomando nuevos paradigmas, nuestro subconsciente se va armando de nuevas cosas y en determinado momento podemos cambiar. O sea, Sí, realmente cambiamos como va seres humanos. cambiando la forma en cómo hagamos la letra o la forma en cómo se haga la firma, pero nunca va a cambiar los gramas. Los gramas siempre van a ser los mismos. La forma en que yo presione la pluma siempre va a ser lo mismo. Bueno, obviamente, si tengo temblores en la firma, porque ya soy una persona de edad avanzada, pues obviamente no es por mi subconsciente, sino es porque los músculos de mi mano ya no tienen la misma fuerza Exacto. en donde un jovencito de 20 años toma una pluma y escribe rapidísimo. Una persona de 60 años, 70 años, obviamente, su escritura es más lenta, pero nunca va a variar la forma en cómo desprende la pluma del papel. Eso sí, jamás. Excelente. Mira, nada más para tratar de cerrar un poco el tema de la grafología, decir, cuando tenemos un carácter autoritario, con letra sobresaltada, con fuerte presión, ligada, angulosa o mixta, ¿no? O sea, tenemos una fuerte presión cuando hablamos de que tenemos un carácter autoritario, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de un carácter extrovertido es con letra grande o normal, sí. con óvalos abiertos en la parte de arriba, ligada, recta, inclinada a la derecha, ¿no? Sí, claro. Cuando tenemos un carácter positivo, con letra ascendente, ¿no? Sí, ascendente. Cuando tenemos un carácter negativo, y a la izquierda. Y a la izquierda, exactamente. Cuando tenemos un carácter de mente abierta, es una escritura de ágil y suelta, ¿no? Parece que estuviera siendo como tipo manuscrita, pero es correcto. inclinada. Y aparte lo ves muy nítido porque la forma en cómo desplaza la pluma y cómo se desplaza la tinta es muy libre. Exacto. Carácter creativo con bucles, adornos, sobre todo en las letras D o en las L's, con letras que es un poco curva, es un carácter creativo. Un egocéntrico con letra pequeña, apretada, estrecha y cerrada, de lo que te decíamos, ¿no? Sí, claro. Si tú ves en la solicitud de trabajo un tipo de letra de esas, pues ya sabes de antemano que es una persona que no se va a comunicar con las demás personas, claro. Que a lo mejor te puede servir para una determinada área de la empresa, pero que a lo mejor no te va a servir, por ejemplo, como tú decías, recursos humanos, ventas y todo eso, ¿no? Claro. Carácter generoso con letra grande, abierta, con rasgos limpios, ¿no? Sí, claro. Son algunos como que fragmentos de lo que pudimos investigar acerca de eso, de la forma de ser de las personas a través de su escritura. Obviamente es una ciencia que abarca muchas cosas, que casi tomas una letra y la vas desmenuzando para poder determinar Hay que romperla. Hay que romperla para poder... Hay que romper la firma para poder ver desde dónde empieza, dónde está el medio y dónde termina. Bien importante. Y saber los tiempos gráficos de esa persona. Porque no es lo mismo que mis tiempos gráficos, aunque tú quieras imitar mi firma, a lo mejor tú lo haces en 3 tiempos y yo la hago en 1. En uno solamente. Sí, el tiempo gráfico inicia cuando pones la pluma en el soporte. La hoja, y la separas, y a la que la separas es el primer tiempo. Segundo tiempo la vuelves a poner, vuelves a firmar. Otro tiempo. Ajá, eso. Le vuelves a poner, ese es el tiempo. Adri, estamos por terminar el programa. Platícanos un poquito acerca de lo que tú te dedicas, tu despacho, por favor, cuéntanos. Bueno, pues en nuestro despacho, pues, gracias a Dios, nos va de maravilla, muy contentos. Nosotros vemos todas las materias. Vemos civil, mercantil, familiar, laboral, penal, y pues obviamente aquí yo que estoy viendo lo que es todo el tema de las periciales. Que es una parte de lo que haces. Que es una parte de lo que hago porque pues también vemos otras materias, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto les dejo mis teléfonos, les voy a dejar mi contacto y pues recuerde, por favor, no firme en blanco, no firme nada en blanco y por favor, cuando quieran ofrecer también una pericial, no me ofrezcan una pericial en copia certificada. Las copias no sirven para hacer documentos en donde yo pueda emitir un dictamen. No se puede. Tiene que ser forzosamente la firma original de la persona. No me manden copias certificadas, porque luego me mandan copias certificadas y dicen, pues es que es original. Bueno, no demerito
la certificación de ese documento, pero la firma es copia. Entonces, que sea por favor la firma original, y bueno, pues ya saben, sea cual sea su problema, pues nosotros tenemos la calidez humana y tenemos obviamente lo que es la experiencia para darles un trato óptimo en cuestión de lo que es el asesoramiento legal y jurídico. Y te dejo mis teléfonos, Sí, claro, por favor. claro. Sí, me pueden contactar. Mi celular es 5514 80 72 53, o tengo mi Instagram que es @AdrianaMars, es MARZ, para que no se vayan a De confundir. hecho, creo que está en pantalla. Sí, está en pantalla ahorita. Entonces, pero ese es mi Instagram. Me pueden contactar, me pueden mandar un WhatsApp, con mucho gusto yo les voy a atender. No necesito intermediarios. Con mucho gusto yo les atiendo. Pues bien, muchísimas gracias, Adri. No, gracias a Terminamos ustedes. el programa. Creo que fue un programa con bastantes tips, sobre todo eso de no firmar hojas en blanco, de asegurarnos el tener el poder ponerle ciertas candados también a nuestras firmas, Sí, a claro. llegarnos de profesionales y tratar de ir migrando, ¿no? Aquellos que somos dueños de empresas o que estamos iniciando con eso de selección de personal y todo eso, buscar, ¿no?, especialistas que nos ayuden a ese tema específico, porque como lo decíamos, al final de cuentas la escritura no va a mentir, ¿no? Podrá mentirte la persona, pero la escritura no va a mentir. Entonces, Adri, muy agradecido porque hayas estado aquí compartiendo esta entrevista con nosotros. Muchas Te agradezco gracias, mucho. gracias a Y tu queridos auditorio. amigos, Que queridos tengan buenas amigos, tardes. muy buenas tardes. Muchas gracias.